movimiento en dos dimensiones. A ver, recordemos el contexto. Ya habíamos visto el movimiento en una dimensión. Vimos aquel movimiento donde la velocidad era constante. ¿Recuerdan qué movimiento era ese? ¿Los escucho? Movimiento donde la velocidad era constante. Movimiento rectilíneo uniforme. Correcto, María Camila, correcto. Movimiento rectilíneo uniforme. Y luego vimos otro movimiento rectilíneo donde la aceleración era constante. ¿Qué movimiento era aquello? Vamos, chicos, los escucho. Movimiento donde la aceleración era constante. No lo olvides, ese movimiento era el movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿De acuerdo? Como caso especial, cuando esa aceleración constante es la aceleración de la gravedad, se tiene el movimiento vertical de caída libre. Dado que el movimiento vertical de caída libre es un caso particular del MRUV, entonces cumple con las mismas ecuaciones. Por lo tanto, no hay mucho que comentar allí. Sin embargo, lo que viene a continuación, eso sí es nuevo. ¿Por qué? Porque vamos a dejar de lado el movimiento en una dimensión y pasaremos a analizar el movimiento en dos dimensiones. ¿De qué movimientos vamos a hablar? Te lo planteo. Empecemos con el movimiento bidimensional más sencillo de todos. Estamos hablando del llamado movimiento de proyectiles, o también llamado movimiento parabólico de caída libre. Nota el nombre, movimiento parabólico de caída libre. Quiere decir que aquí vamos a aplicar las ecuaciones del movimiento vertical de caída libre. ¿Y cuáles son esas ecuaciones del movimiento vertical de caída libre? Exactamente las mismas que las del MRU. ¿De acuerdo? Muy bien. Como el nombre indica, el movimiento parabólico es aquel movimiento en dos dimensiones donde la trayectoria es una parábola. ¿De acuerdo? Ahora, quiero que observen el siguiente dibujo. Lanzamos una pelota al aire y observamos lo siguiente. La pelota describe una trayectoria parabólica. ¿De acuerdo? La pelota describe una trayectoria parabólica. Muy bien. Nótese un detalle. Hemos lanzado al cuerpo con una velocidad v0 que forma un ángulo θ con la horizontal. Muy bien. Observen cómo la pelota cambia de posición hasta llegar nuevamente al suelo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué se estila hacer en este tipo de situaciones? Bien simple. Lo primero que vas a hacer en un movimiento parabólico de caída libre es descomponer la velocidad. ¿Cómo se hace eso? Te lo explico. Fíjate que si la velocidad sale de la pelota, las componentes horizontal y vertical también salen de la pelota. No olvides ello. ¿De acuerdo? Entonces, démosle los siguientes nombres. A la componente
horizontal de la velocidad vamos a llamarle v0x y a la componente vertical de la velocidad v0y. ¿De acuerdo? El 0x es para indicar la velocidad inicial a lo largo del eje X. El v0y es para indicar la velocidad inicial a lo largo del eje Y. Muy bien. Imaginemos que analizamos el movimiento de la pelota en otro instante de tiempo. Observamos que la velocidad que es tangente a la trayectoria es v. Puedo hacer exactamente lo mismo que hice en el punto de lanzamiento. Es decir, puedo descomponer la velocidad. Componente horizontal y componente vertical. Lo primero que quiero que observes es esto, y eso lo vimos en teoría de vectores. Chicos, pregunta, ¿cómo se calcula el módulo de la resultante de dos vectores que forman 90 grados entre sí? Muy conocido, por si acaso. ¿Alguien lo recuerda? ¿Cómo se calcula el módulo de la resultante de dos vectores perpendiculares entre sí? Era con Pitágoras. Exacto. Muy bien, María Camila. Se aplicaba el teorema de Pitágoras. Quiere decir entonces que si yo quiero calcular este v, todo lo que debo hacer es calcular la componente horizontal de la velocidad, la componente vertical de la velocidad y luego efectuar un Pitágoras. Pero, importantísimo, ¿saben lo que se encuentra? Se encuentra que cuando uno analiza la velocidad horizontal, esa velocidad horizontal no cambia nunca. La velocidad horizontal permanece constante. ¿Qué fue lo que te dije al inicio de la clase? Que si la velocidad es constante, ¿de qué movimiento estaríamos hablando? Vamos chicos, vamos, los escucho. Lo dije al inicio de la clase. ¿Alguien que recuerde lo que dijimos al inicio? Dime. Movimiento uniforme. Correcto, José, correcto. No. MRU, correcto, claro que sí. MRU, eso es. Entonces, lo que te está diciendo es que en este movimiento parabólico, tú puedes utilizar el MRU en la horizontal. Fíjate que eso está escrito en el primer punto. Muy bien. ¿Algo más? Sigamos. Ahora, aquí viene un error clásico, clásico de clásicos, y que ha sido motivo de pregunta de examen de admisión de San Marcos. ¿Qué han preguntado en examen de admisión de San Marcos? ¿Verdadero o falso? Dijeron. En el punto más alto de la trayectoria parabólica, la velocidad es igual a cero. Eso fue lo que preguntaron. ¿Verdadero o falso? ¿Sí? Repito la pregunta. En el punto más alto de la trayectoria parabólica, la velocidad vale cero. ¿Qué dicen ustedes? ¿Eso es verdadero o es falso? Pregunta de examen de admisión. Vamos, los escucho. Falso. Eso es falso. ¿Por qué, profesor? Bien simple. Porque resulta que, te acabo de decir, que la velocidad horizontal no cambia nunca. Nunca. Por lo tanto, en el punto más alto de la trayectoria, la velocidad es horizontal. ¿Sabes por qué se confunde la mayoría? Porque la velocidad que es cero es la componente vertical de la velocidad.
¿Cómo es esto? Resulta que cuando el cuerpo sube, debido a la aceleración de la gravedad, cuando el cuerpo sube, la velocidad vertical disminuye. Disminuye hasta que en el punto más alto de la trayectoria, la velocidad vertical se hace cero. Quien es cero es solamente la velocidad horizontal, no la velocidad. O un último detalle. Obsérvese el siguiente punto. Si yo lo lanzo del suelo con V0, el cuerpo regresa al piso también con V0. El cuerpo retorna al punto, al piso en todo caso, con la misma rapidez. Sigamos. Puedo también descomponer y encontrar las mismas componentes, por supuesto. Moraleja. Cuando tú quieras analizar un movimiento parabólico de caída libre, tienes que recordar lo siguiente. En la horizontal ocurre un MRU. En la vertical ocurre un movimiento vertical de caída libre. ¿De acuerdo? Eso es lo que ocurre. Ahora, observen el H que acaba de aparecer. Ese H se le conoce como altura máxima. Ahora te digo cómo se calcula. Observa el R que acaba de aparecer. ¿Qué es R, profe? Es la distancia entre el punto de lanzamiento y el punto de impacto contra el suelo. Esa R recibe el nombre de alcance horizontal o rango. R proviene de la palabra rango. También ahora te digo cómo calcularlo. Muy bien, chicos. Tómenle una captura a eso, por favor, y pasamos a plantear las ecuaciones que vamos a utilizar para resolver los ejercicios. No lo olvides. Cuando tengas un movimiento parabólico, lo primero que tienes que hacer es descomponer la velocidad. Obtendrás una velocidad horizontal y otra velocidad vertical. Entonces, sí, entonces, ¿qué vas a hacer con la velocidad horizontal? Vas a aplicar un MRU. ¿Qué vas a hacer con la velocidad vertical? Vas a aplicar un movimiento vertical de caída libre. ¿De acuerdo? Muy bien. Ecuaciones del movimiento parabólico. En la horizontal te dije un MRU. En la vertical te dije un movimiento vertical de caída libre o un MRV, como quieras llamarle. ¿Qué se cumple? Primero, que la componente horizontal de la velocidad es V0 coseno. ¿No entiendes por qué? Vamos a ver. Regresemos un ratito. Chicos, ¿ya han visto en trigonometría eso de lo que quiero sobre lo que tengo? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, este V0x, aplicando lo que quiero sobre lo que tengo, es V0 por el coseno de teta. Regla práctica. Coseno porque está al costado del ángulo teta. Y de igual manera, el V0y sería el V0 por el seno de teta. Y eso es lo que te acabo de escribir. ¿Ves? Ahí está lo que te acabo de comentar. Muy bien. ¿Qué ecuación voy a aplicar en el eje horizontal, en el eje X? La ecuación del MRU, posición final X, es igual a posición inicial X0 más la velocidad inicial horizontal V0x por el tiempo.
¿Qué ecuación voy a aplicar? En el MRV, o como quiera llamarle, caída libre, esta velocidad final en el eje Y, en la vertical, será igual a la velocidad inicial en el eje Y menos la aceleración de la gravedad por el tiempo. Y también la ecuación de la posición en función del tiempo para el MRV. Posición final Y sería igual a posición inicial Y0 más la velocidad inicial vertical V0Y por el tiempo menos un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Sugerencia, no memoricen esas ecuaciones. ¿Por qué no? Porque al fin y al cabo son ecuaciones del MRU y del MRV, cosa que hemos visto en la clase pasada. ¿De acuerdo? No es necesario que memorices, simplemente tienes que aplicar lo que vimos la clase pasada. Muy bien, ahora te voy a mostrar, tómale una captura a eso, por favor. Ahora te voy a mostrar una serie de ecuaciones que va a permitir que resuelva los ejercicios en forma mucho más rápida. En este tema hay prácticamente ecuaciones para calcular cualquier cosa. Y eso te lo voy a mostrar a continuación. Observen. Recuerden la ecuación de los cuadrados del MRV. Observen esta ecuación que preguntamos, Pitágoras. Ecuaciones nuevas son estas tres. La primera me permite calcular la altura máxima. La segunda me permite calcular el alcance horizontal o rango. Y la tercera me permite calcular el tiempo de vuelo. Si van a memorizar alguna ecuación, yo les recomiendo que memoricen las tres últimas. Solo las tres últimas. ¿Por qué? Porque las otras ecuaciones corresponden a la del MRU y al movimiento vertical de caída libre. A ver, practiquemos, ¿de acuerdo? Un momento, déjame borrar esto para que puedas tomar una captura. Ahora sí, si lo necesitas, tómale una captura a esa diapositiva y empezamos con la resolución de algunos problemas, ¿de acuerdo? ¿Ya lo tienes? Empezamos a resolver entonces, ¿sí? Empezamos a resolver. Veamos este primer ejercicio. En el movimiento parabólico de un proyectil, cuando éste alcanza su altura máxima, indicar la verdad o falsedad en las siguientes proposiciones. Muy bien. Primera proposición dice, cuando éste alcanza su altura máxima, dice, su velocidad es 0. Chicos, recuerden lo que les pregunté, lo que les comenté. Pregunta de examen de admisión, dije. En el punto más alto de la trayectoria parabólica, la velocidad es 0. ¿Eso es verdadero o falso? Falso. Es Falso. 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 Y te voy a mostrar por qué. Si tú lanzas al proyectil en el punto más alto de la trayectoria, la velocidad es horizontal. Horizontal. Quien es 0 es únicamente la componente vertical. Por lo tanto, falso. Segunda proposición. Su aceleración es 0. Vamos por partes. Recuerden, ¿qué movimiento ocurre en la vertical? En la horizontal
es un MRU. Y en la vertical, ¿qué movimiento era? Vamos, chicos, lo hemos comentado. Estaba en la diapositiva anterior, antes de las ecuaciones. ¿Movimiento parabólico? No, me refiero a esto, mira. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Así es. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Te lo estoy mostrando en la diapositiva. Una anterior, por supuesto. No lo olvides. En la horizontal, un MRU. En la vertical, un MRUV, o también podría decir movimiento vertical de caída libre. ¿De acuerdo? Muy bien, Jack. Continuemos. Regresemos al ejercicio. Entonces, como es un MRUV o caída libre, la aceleración no es cero. La aceleración es la aceleración de la gravedad. Tercera proposición. Su velocidad media es cero. Qué interesante. Primero, ¿cómo se definía la velocidad media? Eso lo vimos hace 2 semanas. La velocidad media se definió como el desplazamiento entre el tiempo. Y es obvio que el desplazamiento es diferente de cero. Profe, no entiendo. Te explico. Cuando hicimos velocidad media, yo a cada rato te decía esto. ¿Cómo se grafica el desplazamiento? Ah, 1, el inicio con el final. Ese es el desplazamiento. Como el desplazamiento no es cero, entonces la velocidad media es diferente de cero. ¿Por qué? Porque recuerda, acabo de decírtelo. ¿Cómo se calcula la velocidad media? Te lo dejo por aquí escrito. La velocidad media se definió como el desplazamiento entre el tiempo. Y de acuerdo a lo que te acabo de explicar, el desplazamiento no es cero. Por lo tanto, la velocidad media sería diferente de cero. Por lo tanto, la tercera proposición es falsa. Ya tenemos la alternativa. Falso, falso, falso. La clave es la A. Chicos, ¿alguna pregunta con respecto a la solución de ese ejercicio? ¿Se entiende lo que acabo de hacer? Los escucho. Dime, María Camila. Perdón, quería decir que sí, sí, soy Manuel. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda, chicos? Para pasar a la siguiente pregunta, los escucho. No, profesor. Muy bien, José, gracias. Ok, entonces tómale una captura y pasamos a la siguiente pregunta. Perdón, ahora sí. Listo, continuemos. La boquilla de una manguera descarga agua con rapidez V0 igual a 4 raíz de 3 metros por segundo. Ver figura. Si la altura máxima que alcanza el chorro es de 1,2 metros, determinar la distancia X que puede alcanzar. Datos. G vale 10 metros por segundo al cuadrado y me piden considerar raíz de 3 como 1,73. Hagamos un bosquejo del ejercicio. Aquí está el chorro que sale de la manguera con esa rapidez y supongamos que forma un ángulo teta con la horizontal.
¿sí? El agua, cuando está en el aire, va a describir una trayectoria parabólica, como la que estás observando en la pantalla. Ahora, dato, la altura máxima es 1,2 metros. ¿Qué fue lo que te dije aquí? Mira, 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 mira. Voy a regresar al toque, ¿ah? ¿Qué fue lo que te dije aquí? Te dije, sería bueno que tú recuerdes la formulita, las tres últimas formulitas, porque mira, en esa ecuación aparece la altura máxima, v0 al cuadrado, seno al cuadrado de teta sobre 2. ¿Qué te parece entonces si esa ecuación la ponemos en nuestro problema? Ahí tienen la formulita, ¿verdad? Eso fue lo que te mostré. Reemplaza entonces. La altura máxima vale 1,2. La rapidez inicial, dato del problema, vale 4 raíz de 3 por el seno al cuadrado de teta sobre 2 por g, o sea, 2 por 10. Operando, obtenemos cuánto vale seno de teta y por lo tanto cuánto vale teta. Encuentro que operando, eso tú lo vas a hacer con paciencia, encuentro que seno de teta es raíz de 2 sobre 2. Chicos, ¿eso no se les hace conocido? Pregunta, ¿seno de qué ángulo es raíz de 2 sobre 2? Los escucho, trigonometría elemental. ¿Seno de qué ángulo es raíz de 2 sobre 2? ¿Alguien lo recuerda? Chicos, esas cosas deberían manejarlas, porque es un triángulo rectángulo notable muy famoso. 45, profesor. Correcto, ya 45 grados. Entonces, teta vale 45. Nota, con el dato de la altura máxima, acabo de calcular el ángulo teta. ¿Qué me piden? La distancia X. Pero fíjense, ¿quién es X? X, te lo voy a mostrar por acá. Retrocedo al toque. X. X es el alcance horizontal. Y si no entiendes por qué, regresamos al dibujo. Mira, X es lo que tú estás viendo en este momento como R. O sea que me están pidiendo el alcance horizontal. Me están pidiendo calcular el rango. Ah, ya. Y te dije, eso tiene formulita. Paso al toque esto. Acá lo tienes. Así se calcula el alcance horizontal. Así se calcula el rango. Por lo tanto, regresemos al ejercicio. Esta es la formulita. El rango R, que aquí han llamado X, se calcula de esa manera. A reemplazar 4 raíz de 3 al cuadrado por el seno de 2 veces 45, o sea, seno de 90. Pero tú sabes por trigonometría que seno de 90 es 1 sobre la gravedad que vale 10. Se acabó el ejercicio. Me queda 1,6 por 3 y por lo tanto la respuesta es 4,8. La clave es la A, ¿de acuerdo? En ese problema me parece que hay que corregir la clave, ¿sí? La alternativa A debe decir 4,8, ¿de acuerdo? 4,8. Muy bien, chicos. ¿Se entendió la solución de ese ejercicio? Sí, profesor. Muy bien.
¿Alguien tiene alguna duda con respecto a la solución de ese problema? Los escucho. ¿Ninguna? Yo, profesor. Dime, José. ¿Por qué uno de los 45 grados? Ah, ya. Lo comenté, José. Lo voy a volver a repetir, no hay problema. Mira, lo que yo dije fue esto. Mira acá. Sería así un paso más. X igual V0, 4 raíz de 3 al cuadrado. Seno de 2 teta. Seno de 2 teta. Pero, ¿te acuerdas cuánto dijimos que valía teta? ¿Cuánto calculamos? 45 grados. Correcto. Entonces sería seno de 2 veces 45 sobre la gravedad, que vale 10. Vuelvo a poner un punto más. 4 raíz de 3 al cuadrado, seno de 90 sobre 10. Ahora sí, lo que tú tienes que saber por trigonometría, ¿ya? Y saber por trigonometría es que seno de 90 vale 1. Y es por eso que en el reemplazo lo he puesto directamente. No Ahora, agarré, profesor. ¿sí? Sí, sí, agarré. Ok, listo, José, queda. Chicos, ¿alguna otra duda? Los leo, los escucho. Muy bien. Si no hay preguntas, continuamos. Hagamos un ejercicio más. No te olvides, tomar una captura para que también aparezca esos comentarios adicionales que estamos haciendo con lápiz. Muy bien, continuemos. Este ejercicio sí es un poquito pesado, un poquito pesado. A ver, dice, se deja caer verticalmente una pelota sobre el punto A de un plano inclinado 30 grados. La pelota rebota formando un ángulo de 53 grados con la vertical. Vayan observando el dibujo, ¿sí? Vayan observando el dibujo. Sabiendo que el próximo rebote tiene lugar en B, determine el tiempo requerido para que la pelota se mueva de A hasta B. ¿Quién es A? Este punto. ¿Quién es B? El punto que está más abajo. Me piden calcular el tiempo que demora el cuerpo en ir de A hasta B. No es un problema sencillo. Mucha atención con lo que voy a hacer. Dice, considere que raíz de 3 es 1,7 y que G vale 10 metros por segundo al cuadrado. Ahí tienes el esquema del ejercicio. Muy bien. ¿Qué fue lo que te dije? ¿Qué fue lo que te dije? Que era lo primero que tenías que hacer en un problema de movimiento parabólico. Descomponer la velocidad. Eso no lo pienses. Hazlo siempre. Descompongamos. Ahora, ¿qué fue lo que te dije también anteriormente? Te dije, ¿te acuerdas eso de lo que quiero sobre lo que tengo? Me dijiste sí. Y entonces yo te dije, hay una forma más práctica. La componente de la velocidad que está al costado del ángulo va con coseno. Regla práctica. Costado, coseno.
y la otra componente tendrá que ir con seno. ¿Qué quiero decir con eso? Te lo escribo por acá. Mira, ese ángulo vale 37, porque la suma tiene que ser 90, ¿verdad? Por lo tanto, en el eje X, se dan cuenta que Vx es lo que está al costado de 37, por lo tanto, Vx será V0 por el coseno de 37, porque está al costado, pues, está al costado. Muy bien. ¿Qué más? Continuemos. ¿Qué más? Ahora, dijimos lo siguiente también. Dijimos lo siguiente, que el movimiento parabólico tú lo podías analizar en dos direcciones, en la horizontal y en la vertical. ¿Qué movimiento ocurría en la horizontal, dijimos? MRV. MRU, José, no te equivoques, solo MRU, en la horizontal, en el eje X. Por lo tanto, recuerda cuando hicimos MRU. ¿Cómo se calcula la distancia en el MRU? Está muy fácil. Distancia en el MRU. ¿Quién lo recuerda? Posición final, posición inicial. Podría ser eso, pero hay una más sencilla. Es la ecuación que tú aprendiste en el colegio. Es más, en el colegio hacían el famoso triangulito para recordarlo. Velocidad por tiempo. Muy bien, eso está muy bien, Carla. Velocidad por tiempo. Pero, ¿qué velocidad? Como estoy trabajando en la horizontal, esa velocidad será la velocidad horizontal. O sea, ¿quién? V0 coseno de 37. ¿De acuerdo? Por tiempo. Listo. Pero observen el siguiente detalle. ¿Sí? Se nota que la distancia horizontal vale 3. La distancia horizontal vale 3. Entonces, miren. Acá está. La distancia horizontal vale 3. Entonces, 3 es igual a la velocidad inicial V0 por el coseno de 37. Ya, pero, a ver, recuerden eso, chicos, practiquen. ¿Cuánto vale el coseno de 37? Trigonometría, ¿cuánto vale el coseno de 37? ¿Alguien lo recuerda? Vamos, esas cosas las tienen que manejar rápidamente. Repito, ¿cuánto vale el coseno de 37? ¿Alguien lo recuerda? Sobre 5. 4 Repite, puntos. 4/5. Eso está muy bien. Gracias, Carla. 4/5. Por eso es que aparece así. Entonces, lo que encontramos es a que es igual V0 por T. Claro, pues, este 5 pasa a multiplicar 15 y este 4 pasa a dividir. V0 por T, 15 cuartos. Esa es nuestra primera ecuación. Ahora viene la parte más difícil, más difícil. Pero antes de eso, quiero que observes un detalle. Observen el triángulo que voy a pintar. Observen el triángulo que voy a pintar. Pregunta, si este ángulo
vale 60, ya. Si este ángulo vale 60, triángulo rectángulo notable. Escuchen, escuchen, triángulo rectángulo notable. Si a 60 grados se le opone 3, ¿cuánto se le opone a 30 grados? Practiquen triángulo rectángulo notable. Repito la pregunta. Si a 60 grados se le opone 3, ¿cuánto se le opone a 30 grados? Vamos, chicos, son cosas que ustedes tienen que saber. ¿4? No, no es 4. Cuidado. Tampoco. Alguien que me indique la respuesta correcta. Vamos. No es 4, por si acaso, porque ese triángulo no es del de 37 y 53. 1,5 por 23, 1,5. Es mucho más fácil. 3 Yo raíz de les 3. pongo. No, no es 3 raíz de 3, es raíz de 3. Raíz de 3. Solo raíz de 3. Entonces, trabajemos ahora en la vertical. En la vertical. Y recuerda que hemos dicho que en la vertical el cuerpo describe un MRUV, pero también podría decirle que describe un movimiento vertical de caída libre. Entonces, voy a arreglar un poquito esto para ponerlo en términos de lo que acaba de aparecer. Observen el siguiente detalle. A esto le llamo delta de Y y esto vale, dijimos, raíz de 3. Ya. ¿Qué ecuación es esa? Bien simple, chicos. Esa ecuación es la ecuación del desplazamiento vertical en el movimiento vertical de caída libre. ¿No me entiendes? A ver, regresemos rápidamente. Regresemos rápidamente. Aquí, él pasa a restar y obtienes desplazamiento en vertical. Igual, V0Y por T menos un medio de G por T cuadrado. Esta es la ecuación. Esta es la ecuación que estamos planteando. Entonces, regresemos al problema. Regresemos al problema. Velocidad. ¿Pero qué velocidad? ¿Te acuerdas que esto era V0 por el coseno de 37? La velocidad vertical será V0 seno de 37. Entonces, acá viene lo raro, acá viene lo difícil. Acá viene lo difícil. Miren, esto no lo estoy reemplazando con raíz de 3. Lo estoy reemplazando como menos raíz de 3. Profe, ¿por qué el negativo? Miren dónde empieza el cuerpo y dónde termina. El cuerpo empieza aquí. ¿Y dónde termina? Aquí. ¿Se dan cuenta que el cuerpo ha bajado? Como el cuerpo ha bajado, ese desplazamiento es negativo. Es por eso que en mis formulitas, ese desplazamiento
va con signo negativo. Menos raíz de 3. Menos raíz de 3. Igual a... ¿Cuánto vale seno de 37? 3/5. Correcto. 3/5. Está mucho mejor. 3/5. Como es 3/5, entonces reemplazo. 3/5 de V0 por T menos 5T cuadrado. Profe, no entiendo por qué menos 5T cuadrado. Porque G es 10 con negativo, porque la aceleración de la gravedad apunta hacia abajo. Por lo tanto, tienes esa ecuación. ¿Sabes lo que vas a hacer a continuación? Donde tú veas V0 por T, vas a reemplazar el 15 cuartos. Vas a reemplazar el 15 cuartos. Entonces, ¿qué obtenemos? ¿Qué obtenemos? A ver, operémoslo un poquito más, ¿está bien? Operémoslo un poquito más. Ya. Menos raíz de 3 menos 1,7, ¿está bien? Recuerda, raíz de 3 es 1,7, ¿de acuerdo al problema? 3/5. Pero, ¿cuánto dijimos que era V0 por T? 15 cuartos. Menos 5T al cuadrado. Ya está. Sácale quinta, te va a quedar 3, 9 cuartos. ¿Sí? Entonces te va a quedar 5T al cuadrado. Lo paso al otro lado. Acá me queda 9 cuartos más 1,7. 9 cuartos es 2,25 más 1,7. Quiere decir que 5T al cuadrado es igual a 3,95. Y si tú le sacas quinta, si tú le sacas quinta, un momento, si tú le sacas quinta, ¿qué vas a obtener? Vas a obtener lo siguiente, que T cuadrado es 0,79. Y si T cuadrado es 0,79, entonces T me sale 0,88 segundos. Y esa es la respuesta al ejercicio. Chicos, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a la solución de ese problema. Los escucho. Los escucho. ¿Alguna duda? Sí, te escucho, dime. Te escucho, dime. ¿Por qué disculpe era menos raíz de 3? Ah, mira arriba, es dato. Ahora, si te refieres por qué es menos, acá dice, mira, acá dice desplazamiento en vertical. ¿Cuánto se movió en vertical? Vamos al dibujo. En el dibujo, la pelota primero está aquí. Y luego la pelota está aquí. ¿Te das cuenta que la pelota ha bajado? El desplazamiento vertical es esto. Y es raíz de 3 por triángulo rectángulo notable. Y es negativo por lo que te acabo de decir. El cuerpo ha bajado. El desplazamiento es negativo. Esa es la razón.
No sé si eso contesta tu pregunta. Muy bien. ¿Alguna otra duda, chicos? Recuerden, le pongo el desplazamiento en vertical negativo porque el cuerpo al final se encuentra por debajo de donde lo lanzaron. Ha caído, como les decía. ¿Alguna otra duda, chicos? Muy bien. Si no hay preguntas, continuamos entonces. Pasemos entonces a estudiar el otro tipo de movimiento bidimensional, el llamado movimiento circular. No te olvides, tómale una captura. Veamos de qué trata este movimiento circular. Este movimiento bidimensional se llama circular porque la trayectoria es una circunferencia. Ahora, podemos visualizar ese movimiento de la siguiente manera. Imagínense un auto moviéndose en un óvalo, en una circunferencia. Entonces, ese movimiento es el llamado movimiento circular. Supongamos que R es el radio de la circunferencia. Puedo colocar mi sistema coordenado XY con el centro en el centro de la circunferencia. Supongamos que el automóvil se encuentra en ese punto, en esa posición, en el instante t sub 0. Trazo el vector posición y trazo esto llamado posición angular. ¿Qué cosa es teta 0? Te lo comento. Teta 0 se llama posición angular inicial. Note ese nombre, posición angular inicial. De igual manera, para el otro caso, si el auto está en esa posición en el instante t, trazo el vector posición y trazo la llamada posición angular final. El ángulo que ha girado el cuerpo, ¿sí? Se llama desplazamiento angular. Y ese desplazamiento angular se representa con esta línea o con este valor. Delta de teta, desplazamiento angular. Eso te lo voy a dejar por escrito aquí. Entonces, delta de teta es el desplazamiento angular. Entiéndase que el desplazamiento angular sería el ángulo girado por el cuerpo. ¿Sí? El ángulo girado por el cuerpo. ¿Cómo se calcula el desplazamiento angular? Como la posición angular final teta menos la posición angular inicial teta sub 0. Importantísimo. Ese desplazamiento angular es un ángulo. ¿Sí? Es un ángulo. Y si es un ángulo, dice la teoría que lo tienes que expresar en radianes. No lo puedes trabajar en grados sexagesimales. Lo tienes que pasar a radianes. Entonces, yo sobreentiendo de que tú ya sabes cómo pasar un ángulo sexagesimal a radian. Por ejemplo, ¿cuánto vale 90 grados sexagesimales a radianes? Está fácil, chicos. Eso lo tienen que saber. Los escucho. Dime, María Camila. Pi medio. Correcto. Pi medios radianes. Muy bien. Pi medios radianes.
Solo tienen que saber de memoria, chicos. Una más. ¿Cuánto vale 60 grados sexagesimales en radianes? Pi sobre 3. Correcto, correcto. Pi sobre 3. Muy bien. Pi sobre 3. Pi tercios radianes. Chicos, tienen que manejar esa información. Son cosas básicas que tú requieres para aprender física. Para que tú aprendas física, primero tienes que saber bien tu matemática. Ok, continuemos. ¿Quién es teta y teta cero? Acá te lo dejo por escrito. Son las posiciones angulares. Triangulito de teta, delta de teta es el desplazamiento angular. Una observación. Una observación. ¿Se acuerdan cómo calcular la longitud de arco en trigonometría? Ecuación muy famosa. El ángulo por el radio. Excelente, excelente. Muy bien, me parece que fue Luisa. Correcto. El ángulo por el radio. Pero un pequeño detalle acá en física. Un pequeño detalle. Esa longitud de arco, no vamos a ponerle L. Vamos a llamarle triangulito de S. Delta de S. Y como acaba de decir su compañera, esa longitud de arco es el ángulo por el radio, pero el ángulo es el desplazamiento angular. Por lo tanto, tu famosa ecuación LOR de la trigonometría se escribe, en este caso en física, como longitud de arco delta de S igual el radio por el desplazamiento angular. Esa sería la versión de la longitud de arco, pero expresada en física. Muy bien. Tomen una captura a eso, por favor. Creo que alguien quería hacer una consulta en esta diapositiva. ¿Ninguna? Continuamos entonces. Muy bien. Pasemos a lo siguiente. Definamos algunas cantidades cinemáticas. Se le llama cantidades cinemáticas angulares. Por ejemplo, hablemos de la velocidad angular media. ¿Cómo se calcula esta velocidad angular media? Como el desplazamiento angular entre el tiempo. O sea, a la cantidad que vimos antes, a ese desplazamiento angular delta de teta. Si a ese desplazamiento angular delta de teta tú lo divides entre el tiempo, entonces eso te va a dar la velocidad angular media. Eso es lo que estoy diciendo. ¿De acuerdo? Ahora, en este movimiento circular es común definir un tiempo muy especial. Es el tiempo que tarda un cuerpo en dar una vuelta completa. A ese tiempo especial se le llama periodo. Ejemplo, periodo muy famoso. ¿Cuánto vale el periodo de traslación? Ojo, eso no es física, eso es geografía. ¿Cuál es el periodo de traslación de la Tierra alrededor del Sol? Los escucho. Periodo de traslación de la Tierra alrededor del Sol. ¿Cuánto tiempo tarda la Tierra en dar una vuelta completa alrededor del Sol? Vamos, chicos, geografía elemental. Tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta completa alrededor del Sol. Ese es el periodo.
365 días. Muy bien, Carla, correcto. 365 días. Es el valor aproximado. Está muy bien, de todas maneras, está muy bien. Perfecto. Y entonces, si ya sabemos qué es el periodo, también podemos definir la frecuencia. La frecuencia definida como el número de vueltas entre el tiempo. ¿Sí? Número de vueltas entre el tiempo. ¿Cuál es la unidad de la frecuencia? El hertz. Y el símbolo del hertz es Hz. Fíjense un detalle. Fíjense un detalle. Lo voy a poner acá al costado. Cuando el cuerpo da una sola vuelta, el tiempo que ha demorado en dar una sola vuelta es el periodo. Conclusión, la frecuencia resulta ser igual a la inversa del periodo. Y esa es la ecuación que te acabo de escribir. El periodo T mayúscula está en segundos y la frecuencia F minúscula está expresada en hertz. Eso es lo que estamos diciendo. Muy bien. Tomen una captura de eso, por favor, chicos. No olvides lo que es periodo y lo que es frecuencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuemos entonces. Existen muchos tipos de movimientos circulares. Nosotros vamos a comenzar con el más sencillo de todos. Y ese movimiento se llama movimiento circular uniforme. ¿Sí? Movimiento circular uniforme. Notan que el nombre te hace recordar al movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, recuerda, ¿por qué se caracterizaba el MRU? Lo hemos comentado ya varias veces. Dime, María Camila. Porque la velocidad era constante. Excelente, María Camila, muy bien. Porque la velocidad era constante. Quiere decir que en el movimiento circular uniforme tiene que haber algo que también es constante. Y ese algo se llama velocidad angular. ¿Sí? Profe, pero en la formulita que acaba de plantear, yo veo que la velocidad angular es igualita a la velocidad angular media que usted puso. Sí, eso es lo que se cumple, eso es lo que ocurre. En el MCU existe una cantidad llamada velocidad angular que coincide con la velocidad angular media. ¿De acuerdo? Observen esta animación. El cuerpo está girando el mismo ángulo, el mismo desplazamiento angular, la misma longitud de arco en el mismo tiempo. Por eso decimos, en tiempos iguales, delta de t, desplazamientos iguales, delta de teta. En tiempos iguales, ángulos girados iguales. Muy bien. Pero, miren, pero, un paso previo. Acabo de decirte, ¿ya? Un paso previo. Déjeme escribir un momento lo siguiente. Velocidad angular
es igual al desplazamiento angular sobre el tiempo. Pero chicos, yo les pregunto, si pasara un tiempo igual al periodo, entonces, escuchen, si pasara un tiempo igual al periodo, entonces el cuerpo habría dado una vuelta completa. Pregunta, ¿y cuánto vale el ángulo de una vuelta? En 2p. Eso está bien, María Camila. 360 grados sexagesimales. Pero ¿qué fue lo que les dije? Yo no quiero el ángulo en grados sexagesimales. Lo necesito en radianes. Por lo tanto, queda la pregunta. ¿Cuánto vale el ángulo de una vuelta en radianes? Radio. Pi No, nomás. no. Pi no es, Pi. José. Muy bien, Luisa. 2pi, no te equivoques. 2pi. Y mira, hemos inventado una nueva formulita. Que la velocidad angular, ¿ya? Que la velocidad angular no es otra cosa más, ¿ya? No es otra cosa más que 2pi entre el periodo. 2pi entre el periodo. ¿De acuerdo? Eso es. Este omega le puede llamar velocidad angular o rapidez angular, que sería lo más correcto. Muy bien, pero hay algo más, algo más. ¿Acaso no dijimos que el inversa del periodo era la frecuencia? Por lo tanto, la velocidad angular también puede colocarse como 2pi por la frecuencia. Ahora sí, tómale una captura, por favor. Ahora sí, tómale una captura. ¿Ya lo tienes? Continuamos. Vamos a ver ahora las ecuaciones que gobiernan al movimiento circular uniforme. No te sorprenda el hecho de que las ecuaciones del MCU sean idénticas o en todo caso muy similares a las del MRU. A ver. Tú dirás, no recuerdo, profe. A ver, te hago recordar. ¿Acaso en el MRU, y tú lo vas a revisar en la diapositiva de la clase pasada, acaso en el MRU no era posición final igual posición inicial más la velocidad por el instante final menos el instante inicial? Observa la similitud entre las ecuaciones. Donde antes era posición X, ahora es posición angular teta. Donde antes era velocidad V, ahora será la velocidad angular omega. Obviamente, el caso más fácil es cuando teta sub 0 vale 0, porque esta ecuación ahora luciría como la ecuación del MRU. ¿Y cuál era la ecuación del MRU? Posición final igual posición inicial más velocidad por tiempo. Esa sería la ecuación en versión MRU que correspondería al MRV. Perdón, al MSU en este caso, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasaría si teta 0 fuera 0? En t igual a 0. Entonces, si teta 0 vale 0,
Es obvio que de la ecuación anterior obtengo que la posición angular final sería la velocidad angular por el tiempo. Esa sería la ecuación que obtendríamos. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Tomen una captura a ello, por favor. ¿Ya lo tienes? Continuamos entonces. Así como había gráficas del MRU, también existen gráficas del MC. Así como en el MRU había gráficas de posición versus tiempo y velocidad versus tiempo, también existe gráficas en el MCU. ¿Cuáles? Te comento. Gráfica de la posición angular versus tiempo. Es una recta. Por ejemplo, de este tipo. Ahora, construyamos la gráfica de la velocidad angular versus el tiempo. Pero, ¿qué fue lo que te dije? Que en el MCU la velocidad angular es constante. Por lo tanto, la gráfica será una recta horizontal, paralela al eje del tiempo. Muy bien, ¿qué se cumple? Se cumple una cosa para cada gráfica. Por ejemplo, para la gráfica posición angular versus el tiempo. ¿Qué se cumple? Que la tangente de este ángulo alfa, la tangente de ese ángulo me da la velocidad angular. Chicos, recuerden cómo se calculaba la tangente. Vamos, los escucho. ¿Cómo calculaba la tangente? Vamos, si lo sabes, menciónalo. Cateto puesto sobre cateto adyacente. Excelente. Muy bien, Jack. Cateto. Cateto. Cateto adyacente. Muy bien, Luisa, muy bien. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Excelente. Así tú vas a calcular en una gráfica posición angular versus tiempo la velocidad angular omega. ¿Y qué propiedad se cumple en la gráfica de la velocidad angular en función del tiempo? La propiedad del área. Si tú calculas el área, ese área te va a dar directamente el desplazamiento angular. Delta de teta, recuerda, es el desplazamiento angular, es el ángulo barrido por el cuerpo. Esas son las dos propiedades que tienes que conocer, ¿de acuerdo? Dos propiedades que tienes que conocer. Muy bien. Tómele una captura a eso, por favor. Continuamos entonces. Ahora, aunque esto resulta ser algo redundante, es bueno que lo conozcas. ¿Por qué redundante, profesor? Observe el nombre, velocidad tangencial. ¿Y por qué redundante? Porque, y eso ha sido pregunta de examen de admisión de San Marcos también, pregunta de examen de admisión, ¿cómo se grafica la velocidad? Teoría, tangente a la trayectoria. ¿Te das cuenta por qué es redundante el nombre? La velocidad ya es tangente a la trayectoria. Por lo tanto, es redundante decir velocidad tangencial. Sin embargo, es una costumbre decirlo así.
y nosotros haremos exactamente lo mismo. Por ejemplo, ¿cómo dibujo la velocidad tangencial? Su nombre te lo está diciendo. Tangente a la trayectoria. Ahora, resulta que existe una conexión que vamos a mencionar a continuación. Primero, estoy graficando varias velocidades tangenciales. Resulta que si esa circunferencia es de radio r, existe una relación, ¿sí?, entre la velocidad tangencial con el radio y con el periodo. Profe, no entiendo esa fórmula. Paciencia. ¿Qué es lo que tienes que saber? Bien simple. ¿Se acuerdan, chicos, que me dijeron cómo calcular la longitud de arco? ¿Cómo calculaban la longitud de arco, recuerdas? Una de sus compañeras ya lo dijo. Ángulo por radio. Excelente, Luisa. Ángulo por radio. Ahora, pero yo digo, ¿y si el cuerpo da una vuelta completa? ¿Cuál sería esa longitud de arco? Aplica la fórmula que acaba de mencionar Luisa. Dicho de otra manera, ¿cuál sería la longitud de toda una circunferencia? Aplica ángulo por radio. ¿Se ubican, chicos? Si la longitud de arco es el ángulo por el radio, para calcular la longitud de arco de toda una circunferencia, yo debería considerar el ángulo de toda una circunferencia. ¿Y cuánto vale el ángulo de toda una circunferencia expresada en radianes? Una circunferencia. 2pi. Excelente, Valerie. 2pi. Por lo tanto, entienden que es 2pi por r, porque es la longitud de toda la circunferencia. 2pi por r. Acá lo tienes. Profe, pero ¿por qué sobre el periodo? No entiendo. Tiene sentido, porque si es el ángulo de toda una vuelta, si tú estás recorriendo toda la circunferencia, es obvio que ese tiempo tiene que ser el tiempo que has demorado en dar una vuelta completa. Y eso es el periodo, pues. Esa es la razón por la que aparece esa formulita. ¿De acuerdo? Esa es la razón. Mira cómo se le llama esto. Rapidez tangencial o rapidez lineal. También le puedes dar ese nombre. Muy bien. Tómale una captura, por favor. Tómale una captura. Y ahora vamos a plantear la última parte. Analogía, chicos. Si el MCU es el análogo del MRU, se dan cuenta que tendría que haber un análogo del MRUV, y ese análogo existe. Existe. ¿Y quién es ese análogo? Ah, ya. El análogo
Te lo voy a comentar dentro de unos momentos. Continuemos. Para ello, primero, déjame decirte que existe una relación entre la velocidad tangencial v y la velocidad angular omega. Se puede demostrar que en cualquier movimiento circular se cumple esta ecuación, que la velocidad es igual a la velocidad angular omega por el radio. ¿De acuerdo? Esa ecuación en general. Y esa ecuación es muy, pero muy importante. Ha venido varias veces en examen de admisión. Memoricen esa ecuación del movimiento circular. La relación existente entre la velocidad tangencial v y la velocidad angular omega. Ahora, para buscar el movimiento análogo al MRUV, primero definamos la aceleración angular media. ¿Cómo se calcula la aceleración angular media? De la siguiente manera. Como el cambio en la velocidad angular entre el tiempo. O, si lo prefieres, triangulito de omega, delta de omega, sobre delta de t. Esa es la ecuación para poder calcular la aceleración angular media. Ahí te dejo escrito quién es omega 0, quién es omega. ¿De acuerdo? Ahí te dejo el nombre de todos ellos. La unidad de la aceleración angular media es el radián por segundo al cuadrado. Muy bien, chicos. Tomen una captura de ello, por favor. Dentro de un momento vamos a practicar con esas cantidades. Paciencia. Tomen una captura de ello. Y entonces continuamos. Ahora sí. Ahora sí. ¿Cuál es el movimiento análogo al MRUV? Te lo presento. Es el MCUV, el movimiento circular uniformemente variado. Chicos, otra vez. El análogo del MRU es el MC. El análogo del MRUV es el MCUV. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿y qué se cumple en el MRUV? Nota lo que acabo de decir. ¿Qué se cumple en el MRUV? Ya lo comentamos antes. Te ayudo. Había algo que era constante en el MRUV. ¿Recuerdan qué cosa era? Aceleración constante. Excelente, María Camila. Muy bien, José. Aceleración constante. Por lo tanto, uno diría, ya, en este movimiento circular uniformemente variado, tiene que haber alguna aceleración que permanezca constante. Y la hay. Se llama aceleración angular. Tú dirás, profe, pero esa ecuación no es la ecuación de la aceleración angular media. Sí. En el MCUV, esta aceleración angular es igualita a la aceleración angular media. Coinciden. Observaciones. A ver, te comento esa observación. Lo voy a leer ya. La partícula también realiza cambios de rapidez tangencial iguales
en intervalos de tiempo iguales. ¿No entendiste? Te explico. Quiero que leas esta parte. En el m sub e, una partícula realiza cambios de velocidad angular iguales en intervalos de tiempo iguales. O sea, lo que me dice esa parte que es sombreado, ¿ya? Lo que me dice esa parte que es sombreado, me está diciendo que en tiempos iguales la partícula experimenta cambios de velocidad angular iguales. La observación que está aquí dice que la partícula también experimenta cambios de rapidez tangencial iguales. Eso es lo que me está diciendo. Por ejemplo, primero la rapidez era v. Rapidez. Llámale rapidez tangencial, ok. Luego de un tiempo delta de t, la rapidez es 2v. Ah, o sea que si volviera a pasar un tiempo delta de t, entonces la rapidez tendría que ser 3v. ¿Por qué? Porque en tiempos iguales, los cambios en la rapidez tienen que ser iguales. Me explico mejor. De aquí hasta aquí, ¿en cuánto cambió la rapidez tangencial? Los escucho. ¿En cuánto cambió? ¿En cuánto aumentó la rapidez tangencial? De 1 a 2. Ya, de 1 a 2 está bien, pero Por primero era v y al final es 2v. ¿En cuánto aumentó? 2. En v. ¿Estás de acuerdo, Abigail? En v. No ve. Entonces, como vuelve a pasar el mismo tiempo, de aquí hasta aquí, la rapidez tangencial tiene que volver a aumentar en v. Claro, pasa de 2v a 3v. Eso es lo que quiere decir esa frase que tienes escrita en la diapositiva. En tiempos iguales, cambios en la rapidez tangencial que son iguales. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Muy bien. Tómale una captura allí, por favor. Vamos ahora a plantear, vamos ahora a plantear las ecuaciones del MCUV, ¿ya? Las ecuaciones del MCUV. Y luego veremos algunos problemitas aplicativos, ¿está bien? Ecuaciones del MCUV. Estamos con suerte. ¿Por qué? Porque resulta que las ecuaciones del MCUV tienen la misma forma que las ecuaciones del MRUV. La misma forma. A ver, ¿no me crees? Veamos. Tú dirás, profe, no reconozco esa ecuación. Ah, te la escribo. Versión M, R, U, V. ¿Sabes cómo era la versión en el MRV? Sí, velocidad final es igual. Velocidad inicial más la aceleración por instante final menos instante inicial. No olvides, alfa se le ha llamado aceleración angular. No te olvides. Aceleración
angular. A ver, a ver, a ver. Para que no te olvides, escucha, escucha. Para que no te olvides. En el MRV, escucha con mucha atención, por favor, para que entiendas cómo tú vas a recordar las ecuaciones. En el MRV era velocidad final. ¿Qué cosa es ahora en el MCV? Comparen, comparen, comparen. En el... Dime, dime, te escucho. Ahora es velocidad angular. A ver, escúchame, María Camila. Te voy a ayudar. Antes era velocidad final. Ahora, ¿quién es? Angular. Velocidad angular final. Continúo, continúo. Trata de verlo de esa manera. Antes era, antes, MRV, velocidad inicial. Ahora, ¿quién es? Velocidad angular, completa, completa, completa. Inicial. Excelente, José. Velocidad angular inicial. Sigue comparando. Antes era aceleración A en el MRV. Ahora, ¿qué cosa es en el MCV? Aceleración angular. Excelente, José. Aceleración angular. Muy bien. Eso es. Eso es lo que quiero que entiendas. Hay una analogía. Pero ahí no queda la analogía. Cuidado. Pero te dije, estamos con suerte. Porque esa ecuación monstruosa que ves allí, ¿ya? Esa ecuación monstruosa, también la vimos en el MRUV. A ver, te la escribo, ¿ya? Por acá. MRUV. ¿Cómo era en el MRV? Así. Posición final igual. Posición inicial más velocidad inicial por t menos t0 más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Empiezo entonces, ¿ya? Escucha, escucha. Empiezo porque quiero que hagas la analogía. Me falta una diapositiva nada más para terminar la teoría. Así que mucha atención. Antes, MRV era la posición final. Ahora, ¿qué cosa es en el MSV? Posición angular. Muy bien, María Camila. Posición angular final. Sigo. Antes, MRV era velocidad inicial. En el MSV, ¿qué cosa vendría a ser ahora? Velocidad angular inicial. Muy bien, Luisa. Velocidad angular inicial. Y por último, antes era la aceleración. Antes en el MRV era la aceleración. ¿Y ahora qué cosa es? Perdón. ¿Y ahora qué cosa es en el MCUV? Velocidad angular inicial. No, cuidado, cuidado, cuidado. Antes era A, aceleración. ¿Ahora qué cosa es en el MSV? Aceleración angular. Excelente, Abigail. Aceleración angular. Eso es el alfa. El alfa. ¿Ven la similitud? Esa es la manera de recordar estas ecuaciones del MRV, o perdón, del MCV, conociendo las ecuaciones del MRV. Te pongo algunas ecuaciones más ya para terminar. Tómale una captura, por favor, con esos apuntes adicionales.
no olvides, si sabes las ecuaciones del MRUV, ya sabes las ecuaciones del MCUV. Ya las conoces, ¿de acuerdo? Ya las conoces. ¿Ya lo tienes? Continuamos entonces, chicos. Vamos a simplificar esas ecuaciones anteriores. Esa es la ecuación que tú vas a utilizar. Profe, ¿y cuál era la versión MRU? Ah, velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Y cuál era esa ecuación del MRV? Allá, posición final igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Insisto, chicos, insisto, si tú conoces las ecuaciones del MRUV, ya conoces las ecuaciones del MCUV. Solo hay que hacer algunos cambios. Mira esa ecuación de los cuadrados. Pero esa ecuación de los cuadrados también la hemos visto en el MRV. ¿Cuál era, profesor? Ah, te la hago recordar. Velocidad final al cuadrado igual velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por la posición final menos la posición inicial. Esas son las ecuaciones del MRUV. Y yo te estoy mostrando la versión MCUV. ¿De acuerdo? Listo. Tome una captura, por favor, a eso. Tómale una captura. Y ya casi estamos a punto de acabar con esta parte. Como te puedes dar cuenta, está un poquito extensa la teoría, pero es lo que corresponde al avance de esta semana. ¿Ya lo tienes? Continúo. Hablemos de dos aceleraciones muy particulares. La aceleración centrípeta y la aceleración tangencial. De estas dos, la más importante es la centrípeta, porque el nombre centrípeta, escucha esto, el nombre centrípeta significa que apunta al centro, que sigue al centro. Regresemos al ejercicio del auto. Miren, la aceleración centrípeta. Miren la flechita. ¿Hacia dónde está apuntando, chicos? La aceleración centrípeta. Observen el dibujo. Hacia el centro. Muy bien, Luisa. Hacia el centro. Y ahora miren la aceleración tangencial. ¿El nombre tangencial no te dice nada? ¿Cómo lo dibujo? ¿Cómo dibujo a la aceleración tangencial? Mire el dibujo. Se llama aceleración tangencial. Te está gritando cómo se dibuja. Los escucho. ¿Cómo dibujo a la aceleración tangencial? Fácil. Tangente a la trayectoria. Tienes esas dos aceleraciones. ¿De acuerdo? Tienes esas dos aceleraciones. Ahora, si tú conoces la aceleración centrípeta y conoces la aceleración tangencial, resulta que estas dos
forman 90 grados. Aguanta, otra vez. Teoría de vectores. ¿Cómo se calcula el módulo de la resultante de dos vectores que forman 90 grados entre sí? En disciplinas. Muy bien. ¿Escucharon lo que dijo su compañera, chicos? En una palabra nomás lo dijo. ¿Qué aplico para calcular el módulo de la resultante de dos vectores perpendiculares entre sí? Pitágoras. Excelente, Jack. Pitágoras. Esa es la palabra. Muy bien. Quiere decir que si yo quiero calcular A, entonces A, la aceleración, se le llama también aceleración total. La aceleración es un pitagorazo de la aceleración centrípeta al cuadrado y la aceleración tangencial al cuadrado. Listo, ahora sí, tómale una captura, por favor, y te muestro la última diapositiva teórica. Es la última. Con esta acabo. La última diapositiva teórica. ¿Ya lo tienes? Muy bien. Pasemos a lo último. ¿Cómo se calcula la aceleración centrípeta? Hay dos formas. Una de ellas en función de la velocidad tangencial y la otra en función de la velocidad angular. Así se calcula la aceleración centrípeta. ¿Cómo se calcula la aceleración tangencial? Como el producto de la aceleración angular alfa por el radio. Y esto ya lo acabo de comentar. Magnitud de la aceleración resultante. También le llaman así. Aceleración resultante, aceleración total o simplemente aceleración. Un pitagorazo de la aceleración centrípeta y la aceleración tangencial. Muy bien, chicos. Entonces, con eso hemos culminado toda la parte teórica. Tómale una captura, por favor. Y ahora voy a plantearte algunas aplicaciones del movimiento circular uniformemente variado, del MCUV. ¿De acuerdo? ¿Ya lo tienes? Veamos entonces. Problema. Una rueda de radio R igual a 0,1 metros gira con una aceleración constante de 3 radianes por segundo al cuadrado. Ahora, chicos, ahí hay un detalle que ahora voy a comentar. Para los puntos correspondientes al diámetro exterior de la rueda y al cabo de un segundo de iniciar el movimiento, indicar verdadero o falso en las siguientes proposiciones. Ahora te hago el comentario. Ahí tienen la rueda de radio 0,1 metro y me preguntan la magnitud de la velocidad angular al cabo de un segundo es 3,14 radianes por segundo. Vamos por partes. Se entiende que cuando dice al cabo de iniciado el movimiento, pregunta, chicos, ¿qué entienden ustedes por iniciado el movimiento? ¿Qué dato me están diciendo? Se inicia el movimiento. ¿Alguna idea? Es como si dijeran, tú empiezas a caminar, se inicia tu movimiento. ¿Qué me quieren decir entonces? Que estaba en reposo. Excelente, Luisa.
que inicialmente se encontraba en reposo. Quiere decir que su velocidad angular inicial vale 0. Ah, ya. Me piden calcular la velocidad angular final y conozco la velocidad angular inicial. La ecuación que voy a utilizar, ¿sí? Es esta. Velocidad angular final, a que es igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo. Pero esto, dijo también Luisa, que la velocidad angular inicial vale 0 porque parte reposo. Ah, o sea que la velocidad angular final sería alfa por t. Ahora sí. Entonces, a reemplazar. ¿Por qué a reemplazar? Porque aquí hay que agregar una palabrita que ha faltado. Aceleración angular. Esta aceleración es la aceleración angular. O sea que alfa es conocido. Entonces, simplemente reemplazamos. Aceleración angular alfa 3,14 por el tiempo 1, porque dice al cabo de un segundo. Listo. Velocidad angular final 3,14 radianes por segundo. Por lo tanto, la primera proposición es correcta. ¿Están de acuerdo? Continuamos. Segunda proposición. La magnitud de la velocidad tangencial es 0,314 metros por segundo. Vamos por partes. Vamos por partes. Nota que conozco la velocidad angular, ¿ya? Conozco la velocidad angular. Y quiero la velocidad tangencial. ¿Qué fue lo que les dije? Existe una relación entre la velocidad tangencial y la velocidad angular. Y esa relación es la que estás observando allí. Reemplaza omega 3,14, radio 0,1. 3,14 por 0,1, 0,314 metros por segundo. Por lo tanto, la segunda proposición también es correcta. Y para terminar, chicos, la magnitud de la aceleración tangencial es 0,314 metros por segundo al cuadrado. ¿Se acuerdan que les dije que la aceleración angular vale 3,14 radianes por segundo al cuadrado? Ah, existe una relación entre la aceleración tangencial y la aceleración angular. Te lo comenté en la diapositiva anterior. La aceleración tangencial es la aceleración angular por el radio. Por lo tanto, tenemos todo. La aceleración tangencial es igual a la aceleración angular, alfa, por el radio R. O sea, 3,14 por 0,1. Por lo tanto, la aceleración tangencial me sale 0,314 metros por segundo al cuadrado. Chicos, no sé si hasta aquí tienen alguna consulta. Los escucho. ¿Alguna duda hasta acá? Los escucho. Muy bien, chicos. Si no hay preguntas, hasta aquí vamos a avanzar el día de hoy. ¿De acuerdo? Tómale una captura, no te olvides, tómale una captura con la corrección que te acabo de indicar. Y si no hay preguntas, chicos, continuamos con la clase
la próxima semana. Muy bien, chicos, cuídense bastante y nos estamos viendo el próximo miércoles. Muchachos, chao.